Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un video más en el canal. El día de hoy, como vieron en la descripción del video, vamos a hablar de los Scriptable Objects y explicarlo de una manera más sencilla con cartas de Pokémon. Los Scriptable Objects, muchachos, son una manera muy fácil de almacenar datos o información dentro de nuestro juego en ejecución, y estos datos se mantienen de manera persistente durante todo el tiempo de ejecución. Alguna manera también de que estos datos se mantengan entre sesiones, pero eso no es el tópico del video de hoy. Simplemente es explicar los Scriptable Objects de una manera sencilla durante el tiempo de ejecución. Y ojo, los valores de los Scriptable Objects, como ya les comenté, se pueden mantener de escena a escena. Aquí tenemos prácticamente lo que es un canvas muy sencillo. Tenemos una imagen que tiene adentro otra imagen que vendría siendo digamos, el arte de la carta. Tenemos el nombre arriba y el nombre del ataque en la parte de abajo. Ahora, sin más nada que añadir a este intro, vamos a crear el script para pues crear nuestro Scriptable Object de la carta. Una vez en Visual Studio procedemos a editar el script para nuestro Scriptable Object. Es muy diferente a los scripts mono behavior, incluso hay que cambiar esto a Scriptable Object. Adicional a eso, necesitamos pensar qué vamos a necesitar o qué variables vamos a utilizar para nuestro Scriptable Object. En este caso borramos todo esto porque no necesitamos absolutamente nada y cambiamos esto acá a Scriptable Object. Y adicional tenemos que ubicar por esta parte de acá el Create Asset Menu para poder crear el Scriptable Object en nuestro editor de Unity. Le tenemos que dar un nombre, vamos a colocarlo carta. Ya luego de eso podemos colocar entre nuestras llaves lo que vendrían siendo las variables que va a tener nuestro Scriptable Object. En este caso, pues primeramente necesitamos un nombre, eso es un string, vamos a llamarlo public string. Vamos a llamarlo nombre. Okay, ya se vendría siendo la primera variable. Lo otro sería también el ataque, el nombre del ataque, ¿ok? Después, ¿qué más tenemos en la carta? Tenemos el color de la carta, que varía dependiendo a veces del tipo de cada Pokémon. Entonces acá color, y lo llamamos color carta. Y por último tendríamos lo que vendría siendo la imagen. Entonces esto es public sprite imagen carta. Entonces eso vendría siendo todo para este Scriptable Object sencillo de lo que vendría siendo pues una carta de Pokémon. Ahora guardamos y regresamos al editor de Unity. Ya de regreso en el editor podemos observar que simplemente al hacer clic derecho ya podemos crear nuestro Scriptable Object en nuestra carpeta de los assets. Creamos el primero, le damos un nombre, en este caso le podemos colocar Pikachu, y ya podemos ir rellenando en las variables públicas que declaramos en este Scriptable Object con la información pertinente: el nombre de la carta, el color, el nombre del ataque y por supuesto la imagen, el sprite que va a acompañar la carta. En este caso, como es la de Pikachu, vamos a colocarle el sprite del Pikachu que tenemos acá en nuestra carpeta. Adicional a eso, podemos duplicar este mismo Scriptable Object, cambiarle el nombre y cambiar los valores que están adentro. Eso también funciona. Y también podemos crear otro, así como creamos el primero. En fin, puedes crear varios duplicando, puedes crear haciendo clic derecho. Ya aquí dependiendo de cómo tú manejes el trabajo, el flujo de trabajo de tu proyecto. Lo importante es que siempre cambien los valores para que se distinga el primero que creaste del segundo, del tercero y de todos los que vayas a crear. Ya después de que tengamos creados todos los Scriptable Objects, ya tenemos una base de datos diferente para la carta que tenemos en la escena. Y nosotros lo que queremos es que esa carta agarre
esos datos y los vaya cambiando. O sea, básicamente tenemos solo un objeto o una imagen y queremos que ella vaya cambiando la información sin necesidad de tener más objetos o más imágenes. Es solo un objeto y él va a utilizar los datos de los scriptable objects que creamos para ir cambiando. Y para hacer eso simplemente necesitamos un script, así que vamos a elaborarlo rápidamente. Para no alargar tanto el video, ya el script está creado, simplemente vamos a explicarlo. Es el script de la carta, pues para que se modifique. Como vamos a estar utilizando el TextMesh Pro y también elementos del UI, tenemos que agregar en los namespace el using del TM Pro y el using del UI para poder utilizar estos elementos. Luego de esto tenemos que declarar variables públicas. ¿Qué variables públicas vamos a declarar? Pues las variables que vamos a modificar con los datos de los scriptable objects. En este caso estamos modificando el color, necesitamos modificar la imagen o el arte de la carta y los dos textos, tanto el nombre como el ataque. Ya después de que tengamos o declaremos todas esas variables públicas, también debemos de declarar otra variable pública que es el scriptable object como tal, pero en un array, para que en este array nosotros podamos colocar todos los scriptable objects que creamos. Ya después de esto simplemente debemos de crear un método personalizado que debe ser público para poder utilizarlo desde fuera. En este caso lo llamamos valor de la carta. ¿Y qué queremos hacer en este método? Pues simplemente colocamos que si el array de los scriptable object no es nulo, o sea que si tiene valores, en el caso de que tenga valores, se ejecute lo siguiente. ¿Y qué es lo que queremos? Primeramente, queremos seleccionar los datos de una carta. Entonces, vamos a seleccionar los datos de todos los scriptable objects que están en el array. Vamos a seleccionar aleatoriamente uno y luego de eso podemos cambiar las variables públicas declaradas de la carta por los valores que tienen scriptable object. En este caso, el nombre, el ataque, la imagen de la carta y el color. Ya de regreso en el editor, simplemente lo que debemos hacer es crear un objeto vacío, agregarle el script que acabamos de crear y en cada espacio que tengamos vacío que haga referencia a la carta que tenemos en la escena, llenarlo debidamente. Primeramente lo que vendría siendo el nombre, el ataque, el cuadro pequeño que es el de la imagen de la carta y el de la parte digamos principal que es la carta completa, que es la que va a cambiar de color. Luego de eso también hay que completar el array, darle un número de cuántos scriptable objects vamos a usar. En este caso creamos 3, colocamos el número 3 ahí, se nos va a desplegar una lista vacía, la cual tenemos que llenar con los scriptable objects. No confundir con las imágenes, ojo, con los scriptable objects que creamos, que tienen toda la base de datos, todos los datos y la información que se va a usar para modificar la carta que está en la escena. Luego de revisar el inspector y verificar que todo esté correcto y hayamos completado cada campo vacío, pues entramos al Play Mode y podemos observar que no pasa absolutamente nada. Ok, ¿qué es lo que sucede? Recordemos que colocamos un método público, pero no lo estamos usando ni tampoco lo llamamos en el start. Ese es un método público que podemos utilizar desde acá, desde el editor, incluso desde el Play Mode. Y ahora vamos a explicar cómo hacerlo. Para utilizarlo es tan sencillo como crear un botón y en el apartado OnClick presionar el botón de más y en el espacio que tenemos para añadir un objeto buscamos nuestro objeto vacío que le colocamos el script y lo colocamos ahí para que nos dé acceso a ese método público que nosotros creamos llamado valor de la carta y poder utilizarlo cada vez que algún usuario presione el botón. Ahora bien, ya teniendo todo listo, vamos al Play Mode y ya estando acá presionamos el botón y vemos cómo cambia absolutamente todo, pero tenemos un pequeño error y es que no está viniendo el color o no sabemos qué está pasando, pero presionamos el botón y todo funciona perfectamente. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con el color? Resulta que si podemos observar aquí en el inspector, vemos que los valores del color
tienen el alfa en 0. Todos, absolutamente todos, los de los Scriptable Objects, y después, por supuesto, de presionar el botón, los de la imagen. Y esto se resuelve de una manera muy sencilla y es un error muy común al momento de trabajar con color con los Scriptable Objects. Resulta que de manera predeterminada, cuando tú quieres modificar un color en los Scriptable Objects, estos tienen el alfa en 0. Y si recordamos, cuando le colocamos el color no nos metimos con el alfa. Y básicamente, si queremos modificar el color, el alfa no tiene que ser 0, tiene que tener su valor máximo para que podamos observar el color. Así que la solución es tan sencilla como ir a cada Scriptable Objects y subir el alfa de 0 al valor máximo en cada uno. Y listo, ya está. Luego de eso, podemos tranquilamente entrar en el Play Mode y vamos a observar cómo si las cartas van a tener su color. Y bueno, mi gente, esos son los Scriptable Objects explicados con cartas de Pokémon de una manera muy sencilla. Como les comenté al principio, los Scriptable Objects son ideales para manejar datos o información sin necesidad de agregar exceso de objetos en la escena. Aquí solo tenemos una sola carta y esta carta se está modificando con la información de los Scriptable Objects de manera sencilla, como apretar un solo botón. Adicional a eso, como les comenté, los Scriptable Objects son persistentes en sesión. Básicamente ustedes entran a un juego, tienen una información y la misma información que tiene ese Scriptable Object en la escena 1 es la misma información que tiene en la última escena. Ojo, los valores de los Scriptable Objects pueden ser modificables en el tiempo de ejecución, o sea, en la sesión. Y este valor, si se modifica, por ejemplo, la vida de un personaje de 100 a 50 y él pasa a otra escena, él va a tener 50 de vida y el Scriptable Object va a tener 50 de vida. Por eso es que estos objetos son muy utilizados el día de hoy para el desarrollo, para facilitar muchísimas cosas. Más que todo la persistencia de datos entre escenas. Hay una manera de también mantener estos datos entre sesiones, pero eso será para otro video. Si te gustó este, deja tu like. Cualquier duda, puedes escribir en los comentarios y si quieres seguir sabiendo más sobre Scriptable Objects o cualquier tip en Unity, suscríbete y nos vemos en otro video.